Hola, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación a nuestro Encuentro de Aliados 2021. Definitivamente, el año 2020 fue un año que nos dejó grandes lecciones. Aunque no esperábamos una pandemia, en protección logramos reescribir y rediseñar con rapidez las acciones a seguir, dándole una adecuada administración, además del ahorro de nuestros clientes, a eso tan importante que fue proteger la vida. Y hoy lo conversaremos con Juan David Correa, nuestro anfitrión, el presidente de Protección y quien ha querido oficializar este encuentro con ustedes, nuestros aliados y proveedores, porque sin ustedes, sin el equipo humano de Protección, sin la confianza de los clientes, seguramente no hubiéramos terminado un 2020 como el que concluyó, con unos buenos resultados para Protección, pero sobre todo no hubiéramos iniciado este 2021 con el optimismo que hoy nos acompaña para seguir adelante, generando valor para nuestros clientes y para las comunidades con las que interactuamos. Así que muchísimas gracias por haber aceptado este espacio y lo primero que quiero hacer es saludar a Juan David, mi compañero en el día de hoy y quien obviamente es quien les dará la bienvenida a este espacio. Juan, gracias por estarnos acompañando. No, gracias a ti, Sandra, y a todas las personas que nos están acompañando hoy, todos nuestros aliados. Para nosotros es fundamental tener esta conversación con ustedes y compartir un poco todo aquello que hemos vivido y seguramente de manera mucho más importante aquellos retos que tenemos en adelante. Para nosotros, como tú lo mencionabas, Sandra, estos aliados son la razón de ser y la ayuda permanentemente a seguir construyendo valor para todos nuestros clientes y para todos nuestros equipos. Así que muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Básicamente este espacio no tiene otro objetivo que fortalecer lazos y que juntos dialoguemos alrededor de cómo construir futuros posibles en claves de sostenibilidad y de bienestar. Déjame darte un dato, el 2020 lo cerró Protección con 1.262 proveedores o aliados, como nos gusta llamarlos a nosotros. De estos, el 96% son nacionales, pero lo más bonito de esto es que tienen diferentes tamaños y contribuciones a nuestra estrategia. Y hoy precisamente este es un espacio para hablar con emprendedores, con pequeñas empresas, con medianas empresas y con grandes empresas que nos han permitido apalancar mucho más esa estrategia, y quisiera hablar de eso precisamente y arrancar diciendo que eso es la sostenibilidad. La sostenibilidad es cómo nosotros logramos alcanzar los resultados, no solo el resultado mismo, sino el cómo llegamos a ellos. Y ahí, Juan, te quisiera dar la palabra porque justamente nosotros tuvimos nuestra asamblea de accionistas el viernes pasado y tú hiciste un muy buen balance alrededor de lo que fue el 2020 para Protección. Y si te parece, hacemos un recorrido de dónde generamos valor, dónde enfocamos esa estrategia y cómo obviamente se fueron vinculando nuestros aliados para ayudarnos a materializar esos que son los grandes propósitos de Protección, que no es más que generar valor a nuestros clientes y a las comunidades. Muchas gracias, Sandra. Y creo que lo primero definitivamente es un mensaje de gratitud. Gracias a todos ustedes logramos consolidar aquellos objetivos que nos habíamos planteado, que seguramente eran muy distintos al iniciar el 2020 en su momento, cuando empezamos a atravesar una de las coyunturas mundiales más profundas que todos hayamos podido conocer y vivir. Seguramente muchos tampoco habíamos vivido una coyuntura como la que vivimos. Pero finalmente creo que los resultados son bastante positivos y los porque es simplemente la materialización de dos premisas fundamentales con las cuales afrontamos un año como el año 2020, que no son distintas a las que veníamos además desarrollando y construyendo durante muchos años. Una primera relacionada con todo nuestro equipo y con nuestro talento, que además se convirtió en nuestra gran obsesión durante el año 2020. Cuidar a los equipos y a sus familias fue nuestra primera prioridad. 2 semanas antes de que se decretara el confinamiento en todo el país, hubiésemos tomado una decisión concreta y clara alrededor de que todos nos fuéramos a sus casas a estar en un entorno diferente cuidándonos. Y lo segundo tuvo que ver con el acompañamiento a los clientes, una convicción también profunda alrededor de que en momentos de incertidumbre y de coyuntura como los que estábamos viviendo, teníamos que estar muy cerca de ellos
entregándoles muchísimo valor, mucha información, mucho acompañamiento y siendo capaces de entregarles los mismos servicios a través de plataformas diferentes. Eso definitivamente nos generó todo un proceso de aprendizaje durante el año 2020 que nos permitió, solo para darles un dato, que lográramos acelerar todo nuestro proceso de transformación digital y lograr que el 98% de las transacciones o los servicios que un cliente nos solicita pueden desarrollarse hoy de manera absolutamente digital. Pero lo más importante fue el acompañamiento y la asesoría, haber estado en conversaciones permanentes con todos ustedes y con nuestros clientes en estos momentos en los cuales había una profunda coyuntura que tenía un impacto inclusive en el valor de los ahorros que veníamos construyendo todos los colombianos, se convirtió en un motivo de satisfacción porque además concretamos y materializamos que la recuperación de la economía y de los mercados sucedió de manera también acelerada. En casi 4 meses, después de los momentos más complejos, marzo y abril, logramos avanzar en esa recuperación que los mercados obtuvieron en el mundo, un poco con una mirada más optimista y que permitieron que el año cerrara, solo para darles un dato, en rentabilidades en los fondos, en el más grande, por ejemplo, casi cerca del 10% en un año tan complejo. Así que al final del día, estos consejos y este acompañamiento tenía solo un propósito y es que no tomaran los clientes unas decisiones no adecuadas en momentos de incertidumbre y volatilidad como los que veníamos viviendo. Eso simplemente para concretar un poco la apertura que tú hacías, Sandra, alrededor de cuál ha sido nuestra estrategia y seguirá siendo nuestra estrategia, incluido este año y los venideros. Y es hacer parte de un mundo que necesita ser sostenible. Y es por eso que en desarrollo de esta conversación seguramente profundizaremos un poco más en aquellas iniciativas, pero lo más importante es recordarles y compartir con ustedes que las 4 razones por las cuales protección existe en el mundo y por las cuales todos los días nos levantamos con entusiasmo y energía son: la primera de ellas, cuidar los recursos; la segunda, acompañar a todos los colombianos en la toma de sus decisiones; la tercera, apoyar el fortalecimiento institucional del país; y el cuarto motivo, la cuarta razón de ser que nos hace sostenibles en este mundo es la capacidad de generar capacidades de desarrollo para todos los colombianos. Y sobre esas 4 premisas está soportada toda nuestra estrategia. En la medida en que vamos avanzando, la podemos ir profundizando y compartir un poco lo que ha sido las actuaciones y las iniciativas que tenemos, pero no sin antes decirles que nuevamente la gratitud hacia todos ustedes por habernos acompañado, por haber estado juntos afrontando una coyuntura como estas, es motivo de satisfacción para todos nosotros y por eso en este espacio quería agradecerles y decirles que toda nuestra estrategia está fundamentada en ese trabajo que hacemos conjuntamente y en el valor agregado que los aliados de protección nos entregan todos los días para poder entregarle a los colombianos una construcción de un propósito de cumplimiento de sueños, que es lo que nos convoca como sociedad, como compañía y como país. Yo creo, Sandra, que con eso podríamos darle una mirada inicial a lo que es nuestra mirada de sostenibilidad y a esa gratitud que le quería expresar a todos nuestros aliados. Así es, Juan, y la mejor manera, pues, de podernos acercar y afianzar lazos es que sean ellos, pues, nuestros aliados, los protagonistas de este encuentro, y por eso este espacio lo hemos dividido como en 2 momentos. Un primer momento que abro en este momento dándole la bienvenida a 2 invitados bastante especiales que tenemos, a José Roberto Vélez, CEO de Conecta, uno de nuestros aliados más grandes y más representativos, y una empresa que nos permitió, tú ahorita mencionabas que el 98% de los servicios a los clientes los podemos hoy ofrecer de forma digital, y esa digitalidad pasa también por los contact centers y es a través del BPO Conecta que nosotros logramos materializar eso. Entonces, hoy tenemos como invitado para una conversación contigo a José Roberto, a quien le doy la bienvenida. José, bienvenido. Muchas gracias, de verdad es un placer acompañarlos como siempre y expresarles igualmente nuestro sentimiento de gratitud, precisamente porque nos permitieron acompañarnos en un momento muy complejo para toda la humanidad y para todas las empresas. Un sentimiento en el cual nos permitió trabajar en equipo y construir sobre los pilares que manifestaba Juan,
el mantenimiento de esos sueños, el cuidado de nuestros colaboradores y el cuidado de los clientes para poder continuar el proceso de atención. Igualmente, el orgullo de ser parcero, de ser compañero y aliado de una empresa tan importante como Protección, porque es una organización que está centrada en el desarrollo de las personas, el desarrollo de los seres humanos y en crear plataformas para que todos esos sueños que tenemos las familias y las personas, pues se puedan cumplir a través del ahorro y a través del acompañamiento, asesoría, pues de una firma como Protección. Y haber enfrentado en un momento tan complejo en equipo, soluciones que muchas veces de pronto estaban en un papel, que estamos tratando de hacerlas, pero que a todos nos tocó poner el pie en el acelerador y sacarlas adelante, siempre pensando, siempre primero en nuestros colaboradores, porque sin ellos no hubiera sido posible haber abordado esta situación tan compleja en sus familias y obviamente en nuestros clientes. Pensamos firmemente que cuando uno tiene a su colaborador bien, a su familia, ese bienestar se proyecta en una mejor disposición para el servicio. Entonces, Juan, más una gratitud hacia ustedes por confiarnos, pues lo más sagrado que tiene una organización, que son sus clientes. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Eso es un voto de confianza muy, muy grande, el cual que de la mano de ustedes y del trabajo con tu equipo logramos construir soluciones muy rápidas y responder a un ambiente de incertidumbre que nos tocó a todos. De esto no se salvó nadie, pero que también aprendimos que en estos ambientes de incertidumbre hay un elemento de resiliencia muy importante que está en el interior de las organizaciones. Y esa capacidad que para mí siempre es motivada y sostenida por un propósito claro, fue lo que permitió que en este momento puedas expresar este tipo de crecimiento, que no es muy común hablar uno de lograr unos rendimientos de esta naturaleza con una economía que estaba confinada, que estaba cerrada y que se tomaban decisiones muy audaces, muy complejas, pero que finalmente con un sentido de responsabilidad y protección del ahorro, pues llegaron a donde se pudo llegar. José, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Contigo nos acompaña también Silvia Luz Gutiérrez. Ella también nos acompaña como aliado Protección. Es una de nuestras macroeditoras de contenidos. A través de los artículos, de las comunicaciones que desarrollamos con aliados como ella y con el equipo in-house, logramos acompañar a más de 8,3 millones de clientes a estar ahí cerca, entendiendo sus necesidades y particularidades por ciclos de vida, por momentos y por necesidades, generando contenidos de valor que nos permitieron estar ahí cerquita. Así que, Silvia, muchísimas gracias, porque a través de lo que escribes, a través de la interpretación que haces de nuestra estrategia, pues logramos estar más cerca de esos nuestros clientes. Pues lo primero y que tengo que hacer es, igual que acabo de suceder, es dar las gracias, porque digamos que para mí también fue una posibilidad en un año difícil para el mundo entero, porque es para el mundo entero, haber podido, digamos, estar a flote, hacer mis cosas, trabajar, estar vigente. Y lo otro que tengo que decir es que yo hace algún tiempo no me habría podido soñar de trabajar o prestar mis servicios o ofrecer mi talento para una empresa tan grande como Protección, porque uno, digamos, es mucho más pequeño, casi que yo emprendiendo mi empresa de construcción de contenidos. Entonces para mí fue como un gran logro y un reto haber logrado llegar, y ahora que decís la cifra de pues, comunicar a más de 8 millones de personas, eso es como un halago y un honor, y es muy importante. Y digamos que me parece muy importante y muy valioso, y lo valoro desde mi experiencia personal, que una empresa como Conecta, grande, tenga la oportunidad y la posibilidad de apoyarlos a ustedes, pero una persona como yo y las poquitas personas que me acompañan en mi equipo también podamos ser parte de comunicar esto. Justamente yo empecé, creo que el primer boletín que hice, o los primeros, empezaron justo con la pandemia, o sea, un mes antes. Entonces coincidió y me tocó ver y vivirlo como esa preocupación por comunicar cosas que fueran útiles para los grupos de interés, cómo contamos, cómo hacemos, cómo los acompañamos,
cómo era importante dividir, digamos, en segmentos diferentes, porque todo mundo recibe la información diferente, así sea la misma. Entonces también para mí era un reto como lograr cómo una misma información se divide para las personas que están mayores, pensionados, los más jóvenes. Eso era un reto y me pareció muy interesante y muy bonita esa preocupación como de hacerlo. Y esa misma preocupación también me llegaba a mí, porque no solo ese beneficio en empresas grandes, sino que pues yo también logré, digamos, estar bien este año de cuenta de un producto como este y poder, digamos, compartir mi conocimiento y lo que sé hacer, porque eso es lo que sé hacer, es contar historias y construir contenidos. Para mí es como un acto de gratitud y también de responsabilidad, además de todo lo que he aprendido, pero también que lo haya podido entregar. Entonces, sí, gracias, pues no tengo nada más que decir. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias por acompañarnos. Pues Juan, ahí se nos hablen temáticas solamente con la introducción y el saludo de José Roberto y de Silvia, bastante relevantes alrededor de temas que nos ocuparon todo el año, como fueron el cuidado del empleo, el cuidado de nuestros aliados y el acompañamiento y la materialización a través de estos aliados hacia nuestros clientes en esa estrategia que nos permite todos los días tratar de estar acompañando a los clientes en el desarrollo de su ciclo de vida. Y ahí te doy la palabra porque tú ahorita nos hablabas de 4 ejes y yo creo que podemos arrancar por el primer eje, que es cuidar los recursos, cómo hemos estado nosotros en ese desarrollo de cuidar los recursos. E invito a Silvia y a José Roberto que en la medida en que Juan también nos vaya contando un poco más alrededor de ese enfoque que tiene Protección, de cuidar los recursos, de no solo generar rentabilidad, sino generar conexiones y análisis a través de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y de cómo obviamente nosotros nos conectamos con la realidad del país para generar eso que ustedes están diciendo. Entonces, si les parece, arrancamos por ese primer eje, Juan, de nuestra estrategia. No, y gracias, Adri, para abrir la conversación. Tocas un tema muy importante en el cual encontramos un compromiso y una convicción absoluta en esta organización y en esta compañía. Y empecemos por la responsabilidad que nos convoca al tener la gran responsabilidad de administrar más de 130 billones de pesos de los colombianos. Fíjense que esa primera aproximación a cuidar los recursos nos convoca a estar permanentemente en una conexión con lo que es un mundo sostenible. Ustedes, los aliados y todos nuestros clientes nos han entregado esos 130 billones de pesos y lo mínimo que tenemos que hacer es invertirlos responsablemente. Y ahí empieza nuestra primera materialización de cómo cuidamos los recursos. Con muchos de ustedes he compartido que desde hace un par de años nos adherimos a una cosa que se llama PRI, que es un gran club de las grandes compañías que manejamos recursos y que nos han confiado recursos las personas para construir su futuro, y que allí se desarrollan las grandes prácticas y los altos estándares de inversión. Nosotros con gran compromiso nos hemos adherido a esos principios de inversión responsable, porque en todas las inversiones que hacemos están incorporados los criterios de sostenibilidad, de gobierno corporativo y de responsabilidad social. Fíjense que no podríamos ser inferiores al reto de invertir estos recursos que ustedes nos han confiado para construir su futuro en compañías y en cualquier tipo de inversión que tenga que correr por esos principios. Así que esa mirada alrededor de tal vez cosas que ustedes han escuchado como la descarbonización de los portafolios, como que las inversiones corran por estos criterios, se van volviendo más naturales a todo nuestro proceso de inversión. De hecho, el año anterior, en plena coyuntura, lanzamos un par de productos en inversiones internacionales, acciones internacionales y portafolio internacional que están construidos con criterios 100% ESG. Esto además es un compromiso con todas las comunidades y con la insistencia, sobre todo, de todas las nuevas generaciones alrededor de cuál es el compromiso de cada uno de nosotros con el medio ambiente y con el futuro de la sociedad. Así que ese es el primero de los principios alrededor del cuidado de los recursos, además del cuidado, pues, por supuesto, con relación a los recursos, al medio ambiente, a todo lo propio. Aquí 130 billones invertidos de manera responsable son nuestra gran obsesión. Y arrancaría José y Silvia como con esa aproximación que nos permite pues estar muy orgullosos y darle la garantía a todos ustedes y a todos los colombianos que son nuestros clientes de que la inversión sostenible y responsable es el primero de los propósitos que materializan esa gran
razón de ser y de existir, que es cuidar los recursos de todos nuestros clientes. José, ¿tienes el micrófono apagado? Sí, Juan, comentaba que entre otras cosas es bastante sorprendente pues el logro y los resultados obtenidos en un entorno muy complejo. Yo no soy economista, pero uno entiende que cuando hay un nivel de liquidez empujado por los bancos centrales en el mundo, en este momento hay más de 20 trillones de dólares que están caminando, que obviamente esa liquidez pues bajó las tasas de una manera extraordinaria en varias economías, en Europa, en Asia, pues hay que pagar plata para que le reciban la de uno. ¿Cómo logró protección en ese entorno de una disminución importante de las tasas que remuneran pues a los ahorros? Armar ese portafolio para garantizar ese performance tan extraordinario, Juan. A mí es una inquietud que yo no sé, pero quisiera que compartieras, porque es muy complejo. Todavía existe, sí, Juan, la liquidez que es extraordinaria, donde la renta fija cae y cae dramáticamente. Hay mucha plata, debería haber inflación, pero no hay producción, no hay consumo. El consumo pues se ha deteriorado bastante. ¿Cómo es ese cuento, Juan? Muchas gracias, hombre. Y trataré de responderlo de manera bastante simple aquí y los invito a todos a que a través del chat también, que está a disposición de ustedes, nos hagan las preguntas y nos hagan los comentarios para tener una conversación bien abierta, bien rica. José, yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Lo primero tiene que ser la visión de largo plazo. Y allí lo primero que quiero decirles es que si ustedes se devuelven a marzo del 2020, abril, nosotros teníamos allí los mercados tenían rentabilidades, inclusive que en algunos casos en renta variable internacional pueden estar por los lados del menos 20%. Eso es un impacto bastante grande en una incertidumbre como la que vimos nunca antes vista. En el primer trimestre del año pasado tuvimos innumerables conversaciones con los clientes alrededor de lo que significaba esta coyuntura. Pero el principal mensaje de todos y el que resuelve un poco la parte principal de tu pregunta, José, es una visión de largo plazo alrededor de cómo operan los mercados, que tienen obviamente volatilidad en muchos momentos. De hecho, hoy estamos viviendo una alta con el mercado de renta fija en estos días, pero son volatilidades que de alguna manera, con una visión de largo plazo, lo que hay que hacer es mantener la inversión. Y todos nuestros consejos, día y noche durante esos días, fue: no vaya a tomar una decisión de corto plazo asociada a la volatilidad de mercado, porque cuando uno realiza una pérdida, pues ya no tiene la posibilidad de recuperarse. En 4.3 meses, en una coyuntura tan grande como la que vivimos el año pasado, en 4.3 meses el mercado se recuperó y logró obtener rentabilidades como las que ahorita les compartía, que para el fondo más grande estuvieron cercanas al 10%. Y eso, José, también a tu pregunta se resuelve de cara a la diversificación. Una capacidad de los equipos de tener una mirada local e internacional en todos los tipos de activos, en todas las inversiones posibles, que hacen que se logre un mix de esa naturaleza, esa diversificación del portafolio y esa capacidad de los equipos técnica para poder estar leyendo el mercado, interpretando el mercado, es la que hizo posible que lográramos en momentos como los que tú mencionas, muy apoyados pues en una visión de riesgo alrededor del mercado de renta variable, lograr terminar el año con esa rentabilidad. Es algo que ni siquiera habíamos estimado de manera tan exacta, porque la primera tarea era buscar que el mercado recuperara un poco las pérdidas que había tenido durante los primeros 3 o 4 meses del año pasado. Así que la respuesta en concreto, en 3 o 4 palabras, sería disciplina, mirada de largo plazo, talento del equipo de inversiones y una capacidad de estar leyendo el mercado permanentemente y no actuar de manera apresurada en momentos de coyuntura. Diría yo, José, que eso resume un poco la capacidad de hacerlo. Ahora bien, los mercados internacionales han tenido una volatilidad y la van a seguir teniendo. Y en eso quiero invitarlos a que esa sea siempre la constante. Hoy estamos viviendo un impacto, una cosa que parece paradójica. Hay una gran esperanza en el crecimiento mundial, eso por efectos del proceso de vacunación y una recuperación de la confianza, y eso ha hecho que las expectativas de inflación en los países hayan subido considerablemente.
Y eso ha hecho que el mercado de renta fija internacional haya tenido un impacto grandísimo en estos últimos 20, 25 días, haciendo que los títulos de renta fija Juan, se congeló tu imagen. Sandra. Silvia, ¿me escuchas? Sandra. Sí, yo sí te escucho. Sí. Se congeló, Sandrita, la imagen de Juan David, la voz. Sí, al parecer por las lluvias hemos tenido algunas dificultades con la estabilidad del internet de Juan. No sé en qué momento, creo que se cortó un poco la señal. Con la bajada de los intereses, de las tasas. Sí, no, simplemente lo que estaba diciendo allí es que los mercados son volátiles y hoy estamos viviendo en este mes una coyuntura importante en el mercado de renta fija local e internacional, paradójicamente como consecuencia de esas expectativas de crecimiento de la inflación con motivo de la recuperación de la economía. Eso simplemente para decirte, este es un mercado volátil en el cual lo más importante es la visión de largo plazo de cada una de las personas. Otra vez. Sí, ahí al parecer volvimos a perder a Juan. Sí, esperemos bueno, que se vuelva a conectar, Sandra, si te parece. Sí, claro que sí. Y es un tema importante, Sandra, porque mira que es la pregunta que cuando vuelva quisiera complementarle. Hubo un golpe muy poderoso pues en el desempleo. Se perdieron más de entre 5 y 5 millones y medio de plazas que obviamente dejaron de aportar a la seguridad social. Se ha recuperado de manera importante pues unos 4 millones. Yo volví, creo que estoy teniendo pues problemas de conexión acá, adelante. Dale, no te preocupes, Juan, dale. Te estaba preguntando, hablando con Sandra acá que continuamos, que enlazando esto, hombre, el año pasado pues en todo el proceso, en toda la coyuntura, perdieron más de 5 millones de plazas de puestos que aportaban a la seguridad social, aportaban a los impuestos, bueno, y se han recuperado 4 y medio. No obstante, los datos pues que se tienen es que hubo un impacto muy poderoso pues en la capacidad de ahorro. La gente, no solamente en Colombia, en países como Chile, tomaron sus ahorros y ya incluso autorizados por el gobierno, que es una cosa delicada. La gente bajó sus ahorros y cómo volver a activar ese ánimo de ahorro cuando pues existen tantas dificultades en obtener incluso pues las cosas básicas para poder pagar una cuota de un carro, una cuota de un apartamento, para poder pagar los medicamentos, la alimentación. ¿Ustedes cómo ven eso, Juan? Ya de cara más, no lo que pasó, sino volver a retomar el ahorro en el país, la confianza y la necesidad de hacer eso. Mira, José, muy interesante lo que planteas, porque yo creo que esto tiene dos miradas y muy bueno aquí compartirlas con todos los que estamos en esta conversación. La primera de ellas es que sin duda el impacto sobre el empleo fue alto. Hoy estamos observando, como ustedes han visto, unas tasas de desempleo 5 o 6 puntos superiores a las que teníamos antes de iniciar la coyuntura. Y eso tiene un impacto muy importante y es no nada distinto a la consecuencia de la coyuntura. Afortunadamente veníamos recuperando un empleo. Enero es un mes un poco complejo porque de cara a la nueva coyuntura nos devolvimos un poquito, pero a partir del mes de septiembre, octubre, el país empezó a recuperar un poco ese empleo que se había perdido. Sin embargo, nos queda pues una tarea muy grande alrededor de la reactivación económica, y yo quiero invitarlos a que todos, pues con el optimismo en el cual estamos observando una posibilidad de reactivación ya total de la economía en la medida en que avancen los procesos de vacunación, y esto pasemos un poco la página, pues va a ser el compromiso permanente. Este año va a ser un año de contrastes definitivamente, en el cual la prioridad es la recuperación del empleo, la reactivación económica. Pero quiero hacer también una referencia a lo que sucedió y a la capacidad y a la admiración que tengo para la clase y para todas las empresas en Colombia. Y es la capacidad de haber acompañado a todas las personas en la conservación de empleo en la medida en que fue posible, y las medidas inclusive del gobierno de cómo
aprovechábamos las cesantías como un recurso para acompañar a los colombianos que lo necesitaban en un momento de dificultad o por pérdida de empleo, porque se habían disminuido los recursos. Y eso son todas medidas que de alguna manera en ese sentido mitigaron un poco lo que fue el impacto. No sin dejar de decir que todavía entonces tenemos una tarea grande en la recuperación del empleo que nos va a ocupar este y en los próximos par de años, diría yo, para poder volver a los niveles que teníamos anteriormente. Pero mencionabas un tema además que da cuenta de la buena visión que tiene Colombia alrededor del cuidado de los recursos y el futuro de los colombianos. Como tú mencionas, en muchos países de América Latina corrió la posibilidad de retirar los recursos de los fondos de pensiones. Y eso, cuando uno mira el impacto que tiene un retiro de corto plazo, como los que en muchos países sucedieron, eso tiene un impacto grande en el futuro de la población. Nosotros, afortunadamente, en Colombia, y con la visión del gobierno, con el apoyo inclusive de las sindicales obreras, no se tomaron medidas alrededor de tomar esos recursos porque existieron otras posibilidades alrededor de los créditos para las empresas, los modelos de apoyo, de liquidez para pago de nóminas, las cesantías que permitieron que eso pudiera mitigarse. Ahora no nos queda nada distinto a trabajar de manera activa por la reactivación económica total del país y por la recuperación del empleo. Sin embargo, hay una cosa que es importante mencionar aquí y que parece un poco también paradójica, como lo mencionábamos ahorita, y es que descubrimos, y los datos así lo demuestran, que la capacidad de ahorro y la tasa de crecimiento del ahorro fue superior a años anteriores. En este confinamiento encontramos a la gente que podía ahorrar ahorrando muchísimo más. Inclusive en el caso de aquellos clientes nuestros que tuvieron la posibilidad, las tasas de ahorro fueron creciendo. Y hoy encontramos en las tendencias mundiales el ahorro, la salud y el cuidado en temas pues, de nutrición y ejercicio como las grandes tendencias del mundo. Yo creo que se hizo conciencia de manera muy importante alrededor de lo que significaba tener un colchón. Y es por eso que aprovecho pues para compartir con ustedes, seguramente lo han visto, dentro de todo este trabajo que estamos haciendo para acompañar a los colombianos en la construcción de su futuro, el desarrollo de una plataforma muy interesante que llama Toma el Control de tus Finanzas. Esta plataforma lo que permite es que podamos seguir acompañando a todos los colombianos a que entendamos más que el ahorro, el gasto o el crédito, lo entendamos en un concepto de bienestar financiero, que es natural de manera diferente a cada una de las personas, pero que nos permite mantener una conversación de construcción de futuro mucho más estructurada. En momentos en los cuales, por supuesto, dependiendo del momento de cada uno en la vida y de la situación económica y social, tendrá oportunidades para estar en una situación diferente, pero tiene que haber una mirada integral de bienestar financiero. Y eso es un poco lo que queremos impulsar para decirte, José, que eso que tú mencionas alrededor de la recuperación del empleo es algo que nos compromete a todos y todas las empresas en Colombia han hecho una tarea increíble, sorprendente. Yo me lleno de orgullo de ver cómo, por ejemplo, la campaña de cesantías en febrero de este año tuvo crecimientos con respecto a la del 2020. Una cosa que es sorprendente y que solo hace ratificar la calidad del empresariado colombiano en ese interés genuino de, en la medida de lo posible, conservar el empleo y apoyar a cada una de las personas que hacen parte de sus equipos. Precisamente una de las cosas que yo logré ver como en esta experiencia en la construcción de contenidos que es mi aporte o digamos el tipo de relación que tengo con ustedes además de las pensiones, ¿cierto? Y es que una de esas campañas o que se quería hacer era acompañar a la gente en las decisiones. Entonces lo que yo veía todo el tiempo en todos los contenidos era listo, cómo ahorrar mejor, cómo dirigirlo, de qué manera optimizar el ahorro, si es conveniente que las personas retiren las cesantías, por ejemplo, porque le conviene. Entonces eso era una cosa que se veía constantemente, como acompañándola y también dependiendo del grupo de interés o de la edad en la que estaban las personas, porque cada persona tenía un grupo distinto, un interés diferente. Y eso me lleva a pensar medidas, por ejemplo, como la que tomaron países como Perú y Chile, en la que, listo, las personas podían retirar sus ahorros pensando en el corto plazo, pero cómo lograr ese equilibrio entre el corto plazo y explicarle a la gente que también es muy importante pensar en el largo plazo, porque hay cosas que resolver en el ahora, pero también hay que pensar en el futuro, o sea, cómo se le explica eso a la gente y cuál es la manera de hacerlo para que las personas entiendan, resuelvo la hora, pero sigo pensando en el futuro. Silva, muchas gracias por la pregunta y creo que continúa un poco la reflexión que veníamos haciendo. Solo para darte un dato que puede hacer esa introducción a lo que significa uno dejar de ahorrar para el futuro.
Hoy, si hiciéramos un ejemplo muy sencillo en Colombia, cuando tú te pensionas y has tenido una práctica disciplinada de ahorro en la medida de lo posible, de cada 100 pesos de pensión, 70 son rendimientos. 30 corresponden a aquellos recursos que acumulaste durante el tiempo. Es decir, la construcción de valor y de futuro corresponde necesariamente a disciplina, consistencia y tiempo. Y es por ello que hemos conversado mucho alrededor de lo que le conviene a un joven en Colombia. Los jóvenes en Colombia tienen en lo posible que estar ahorrando desde temprana edad para lograr construir ese futuro. Mira lo que pasó, Silvia, inclusive en muchos otros países, y pongo el ejemplo de Perú. La gente, desafortunadamente, tenemos un sesgo de comportamiento humano a tener poca capacidad de interpretar el futuro y tangibilizarlo de tal manera que podamos hacer ejercicio de ahorro en el presente. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos los actores de esta sociedad. Al final del día creo que buena parte de la responsabilidad nuestra tiene que seguir haciendo pedagogía alrededor de la construcción de futuro y tratar de tangibilizarlo un poco de esa manera. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me falta para disfrutar de la vejez? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo que ahorrar? Y cómo voy construyendo ese ahorro en el tiempo con esa disciplina para poder ir tangibilizando esa construcción de ahorro hoy. Hemos tenido, desafortunadamente, en muchos casos y con muchas personas que no han tenido esa disciplina y que toman conciencia ya cuando están cerca de la edad de jubilación, pues les queda muy difícil tener una posibilidad pues, de tener un futuro construido con esa disciplina, con esa insistencia y con ese juicio desde temprana edad. Entonces, aquí el mensaje muy claro, Silvia, es el futuro de la humanidad es extenso. Hoy, para darte una idea, la esperanza de vida de Colombia está por lado de 73 años, hace nada era 60. Y para darte otro dato, cada 4 años la humanidad vive un año más. Y eso quiere decir que tenemos que ser conscientes que con esa esperanza de vida superior, tenemos que tener niveles definitivamente de ahorro en la medida de lo posible durante toda la vida, que nos permitan ir construyendo de futuro. Cualquier peso que yo tome hoy, que no guarde para el futuro, estoy perdiendo pues la capacidad de generar ese valor. Y por eso insisto en nuestra conversación de bienestar financiero, ¿sí? Porque muchas veces preferimos gastarnos hoy la plata o los ahorros que destinar un poco para el futuro. Nuestra visión alrededor de eso, más que no disfrutar la vida, porque tenemos una concepción clara y tenemos que ser optimistas y disfrutar la vida, es tener un equilibrio adecuado entre lo que se ahorra y lo que se gasta. Y de eso se trata, hablar de bienestar financiero. Y se me ocurrió otra cosa, ya que estás hablando del futuro, ¿cierto? Y esos jóvenes, digamos, que están, porque mencionaste la palabra jóvenes, y uno de los segmentos que, para los que, digamos, uno sabe que construye contenidos es el segmento jóvenes, y se sabe, y es una realidad, que hay como un desempleo juvenil, ¿cierto? ¿De qué manera se apoya, digamos, a esta población para que se emplee? De alguna manera desde las personas que ustedes contratan dentro de la compañía o a través de personas como uno. Pero ¿por qué es importante apoyar el empleo juvenil y realmente cómo se hace o cómo una empresa como Protección hace para fortalecer, digamos, estas personas que están surgiendo, que se fortalezcan sin perder de vista las personas que también están en edades más avanzadas, que también necesitan estar empleadas? O sea, es que es el equilibrio, es como... Muchas gracias por esa pregunta, porque me permite compartir con ustedes un proyecto que con mucha ilusión hemos venido desarrollando en los últimos años y que tiene que ver con una de esas 4 razones de por qué existimos, que es la generación de capacidades. Y en ella lo que hemos venido es construyendo unas plataformas que nos permitan tener unos espacios de conversación con diferentes segmentos de la población colombiana. Y uno de ellos es Talento Sí Hay. Talento Sí Hay es un espacio de conversación para las personas jóvenes de este país que tiene varios temas muy interesantes. Uno, la capacidad de desarrollar rutas de aprendizaje, capacitación y formación continua para que creemos capacidades en los jóvenes que los hagan empleables, ¿sí? En unos proyectos pues y en unas dinámicas muy bonitas a través de esta plataforma. Segundo, para compartir con todos los colombianos oportunidades de emprendimiento. A la fecha llevamos más de 56 historias, o casi 60 ya, historias de emprendedores colombianos que han encontrado en el emprendimiento la posibilidad de generarse su propio empleo, de ser empresarios y que han venido evolucionando de manera muy importante. Y esas conversaciones nos han permitido además que estos jóvenes puedan conectarse con oferta de empleo como beneficio de más de 600, 700 mil empresas que tenemos como clientes en Protección. Entonces es un espacio de conexión y conversación
que desarrolla la juventud, que crea capacidades, que crea criterio y que crea un poco otro tema muy importante que hemos descubierto, y es de eliminar el mito que hay en muchas compañías cuando recibimos una hoja de vida de un joven que no tiene experiencia. En ese mito que queremos derrumbar un poco es de que no necesariamente las grandes hojas de vida, por supuesto, son aquellas en un joven que apenas está tratando de buscar su primer empleo. Entonces, allá hay una conversación muy bonita que los invito a seguir, nuevamente, Talentos si hay, y que ayuda a comprometernos con ese gran objetivo de generar capacidades para el desarrollo, para disminuir la tasa de empleo juvenil. Si ustedes miran, la tasa de empleo juvenil en Colombia está casi 7 o 8 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo general del país. Estamos hablando de indicadores entre el 23 y 24% de desempleo en el público joven, en la juventud del país. Y en ello yo creo que, al menos de cara a nuestra responsabilidad, tenemos un compromiso, y los invito a que todos ustedes lo tengan también con las empresas jóvenes. De hecho, aprovecho también para contarles que desarrollamos un programa muy bonito el año pasado, de carácter totalmente social, en el cual invertimos recursos para que personas jóvenes en situación vulnerable, sin capacidad de tener recursos para estudiar, le entregáramos una beca para que en cursos no de la duración de una universidad como es tradicional, sino cursos cortos de 4 o 5 meses, tuvieran las capacidades para ser parte de la solicitud y demanda de empleos que altamente viene creciendo en la ciudad y en el país alrededor de las tecnologías de cuarta revolución industrial. Y allí hemos logrado pues un ejercicio y un avance maravilloso para que más personas tengan la oportunidad de tener empleo, y sobre todo estas personas jóvenes que tanto lo necesitan. Juan, sumando pues a la pregunta de Silvia, nosotros afortunadamente en este proceso de la pandemia tuvimos sectores en los cuales hubo una depresión importante pues en la actividad económica, como el turismo, como el tema de transporte, por los confinamientos. Pero también hubo otros que generaron una dinámica muy importante entre los usuarios y las marcas, como las telcos, la banca, los seguros, el e-commerce, los servicios a domicilio, y particularmente generando pues buenas noticias para el país. El año pasado nosotros pasamos de 15.000 personas a 18.500. Entonces, un crecimiento de 3.500 personas, con el foco que están mencionando, que ya la búsqueda del talento ya no se limita a una ciudad, se limita al país o fuera del país. Y ya la forma de vincular o de contratar personas dentro de todo el proceso productivo ya cambió. Tenés toda la razón, ya no hay un interés en buscar títulos, grados, hay un interés en encontrar unas capacidades y unos skills que se ajusten a las realidades que estamos viviendo en las organizaciones. No más ahora estamos hablando de que estamos contratando gente, nosotros tenemos gente ya en Putumayo, Juan, protegiendo el empleo, gente que tenía que irse a proteger a la mamá, yo no, venga, conéctese que allá, y cosas muy lindas desde el punto de vista social, como todo lo que es la generación de empleo en Montería. Nosotros en Montería hicimos un trabajo muy especial de gente que había sido desalojada por la violencia, y arrancamos un proyecto de la mano pues con Colombia Productiva y con una academia, la academia pues del SINU y el SENA, y en este momento somos el empleador número 1 de Montería. Tenemos más de 700 personas, gente que les cuento, no tenía otra oportunidad distinta cuando fueron desalojados de sus tierras a dedicarse las niñas a la prostitución y los muchachos a hacer cosas indebidas. Los tomamos, los capacitamos, los vinculamos, y ver el bienestar en general, no solamente el financiero, sino la importancia de generar empleo. Y toda la audiencia llegaban descalzos a la operación. En este momento estas personas llegan, ya no caben las motos y las bicicletas. Y los préstamos que se construyeron para poder financiar el estudio, para poder financiar arreglos en su casa, definitivamente, Juan, el empleo es una responsabilidad que tenemos nosotros y que es la base y el motor para el crecimiento de la economía. Ahí estamos absolutamente de acuerdo, y lo que tenemos que hacer realmente es articular
productor con la gran empresa, porque ahí esa cadena tiene mucho, es un círculo virtuoso, no es dañino, genera empleo, genera conocimiento y genera crecimiento en todo lo que es el tejido social y empresarial. Estoy muy en línea pues con lo que estás diciendo, Juan. Es una responsabilidad que tenemos muy grande. Y te quería agregar con eso que mencionas, José, Silvia y todos, un poco también lo que fue nuestra experiencia. Nosotros teníamos todas las oficinas, la cobertura nacional de oficinas, lo que hicimos ante esa gran demanda de conexión digital, y tú lo conoces porque lo construimos directamente con ustedes, lo que hicimos fue que todas las personas que estaban en todas esas ciudades intermedias, inclusive, hoy hacen parte de un gran centro de atención digital de protección. Tú puedes estar hablando de una persona, como tú mencionas, en Pasto, Popayán, Tunja. Entonces, eso abre un mundo de oportunidades. Tal vez hay un mensaje que yo siempre repaso con todo el equipo y que no me aguanto las ganas de compartirlo aquí con ustedes, y es, hombre, vivimos momentos muy difíciles. Y creo que vamos a enfrentar una coyuntura que todavía no ha parado y que merece todo el cuidado y toda la ocupación por muchos años de aquí en adelante, y vamos a tener que estar enfrentando momentos difíciles, pero una de las grandes ganancias de todo este tema, al menos lo hemos compartido con el equipo, es la capacidad de haber ganado adaptabilidad. Y eso es más importante de cualquier competencia técnica o puntual en el desarrollo del negocio. Es la capacidad de este equipo de haberse adaptado de una manera rápida a una coyuntura como la que vivimos, pero además haberse transformado de una manera rápida, haber interpretado que las formas de trabajar eran diferentes, que la tecnología a utilizar era diferente y que la forma de conectarnos con la sociedad, como tú lo acabas de expresar muy bien en esa gran iniciativa que conozco y que celebro mucho, que han desarrollado ustedes de carácter social, nos enseñó a que las cosas podían cambiar de un día para otro. Y todo eso ha hecho que la humanidad, yo creo que sea mucho más adaptable, mucho más sensible y mucho más solidaria. Y eso, si yo lo miro un poco en una perspectiva de humanidad, me llena de entusiasmo y de ilusión, porque creo que todas las capacidades que pudimos desarrollar en estos 12, 13 meses que llevamos en esta coyuntura han sido, no hubieran sido posibles sin la coyuntura, y tal vez nos hubiéramos demorado años en lograrlas. Entonces creo que hay una elevación del nivel de competencia, del talento, que fue disciplinado y que afrontó esto con coyuntura. Además, con nuevas oportunidades, te cuento, uno podríamos quedarnos aquí el resto de tarde contándole un poco con mucha humildad, la verdad, pero con mucho orgullo, cosas que hemos venido desarrollando. Lanzamos una cosa que se llama Talentos Dorados, un tema que ha sido un tema de discusión en muchos países del mundo, pero que hemos afrontado con decisión, y es vincular a personas ya jubiladas a que nos acompañen en la conversación con nuestros clientes. Hoy ya tenemos un grupo de empleados, de parte del equipo de protección, que hacen parte de nuestro programa Talentos Dorados. Y así, buscando una combinación y una diversidad permanente de talento, no solo de género, sobre el cual nosotros tenemos un avance de muchísimos años, solo para decirles que nuestras líderes, más del 65% de los líderes en protección son mujeres. Esta conversación, más allá del género, es una conversación de diversidad, donde los talentos dorados, liderazgo femenino y todas aquellas competencias del ser y del saber y del pensamiento, las incorporamos a nuestros equipos para poder seguir adaptándonos a organizaciones que tienen que tener estas capacidades de enfrentar coyunturas como estas y de vivir en momentos de incertidumbre como los que ya yo creo que nos acostumbramos y vamos a seguir viviendo por el resto de la vida. Yo creo, Juan, dale Silvia, adelante. Yo quería pues aprovechar porque soy consciente que el tiempo se va a acabar y sigue la otra parte pues del encuentro, y hablaste de coyuntura, ¿cierto? En muchos sentidos, pero en este momento, digamos, como país enfrentamos una coyuntura que se acerca y es la reforma tributaria, y no me podía pues como quedar con la inquietud, o sea, ustedes digamos qué piensan de esta reforma tributaria y una preocupación que tiene uno que está a unos años de pensionarse, ¿qué pasará con esa reforma pensional? Desde la experiencia de usted, la vivencia, es como una inquietud y pues... Una inquietud muy importante, Silvia, en materia prima para una conversación larga, pero trato como de darte un poco y a todos una visión muy rápida de lo que es definitivamente ese par de proyectos que son proyectos de país y que son muy importantes para todos los colombianos. Lo primero es que la reforma tributaria
debe cursar, es necesario que curse de cara a la necesidad pues, del país de conservar su calificación, de conservar todos aquellos indicadores macroeconómicos que hacen que el país esté preparado para seguir su senda de crecimiento una vez avancemos en la reactivación, y una necesidad, por supuesto, de recursos de cara a lo que ha sido la coyuntura. Esa reforma tributaria debe correr, tiene mensaje de urgencia y debe buscar aproximadamente el 1,5% del PIB de recaudo adicional en impuestos. Yo, sin conocer el detalle todavía de la reforma tributaria, porque está todavía por hacerse público su contenido, hemos compartido pues, con todos los espacios y con todas nuestras conversaciones una mirada alrededor de un llamado de atención para que esta reforma tributaria no impacte el empleo y no afecte el ahorro. Y eso parecen ser dos titulares grandes, pero quiero referirme a ello porque obviamente las empresas están en un momento de coyuntura, muchas de ellas están volviendo a tomar ese oxígeno necesario y cualquier impacto allí desde el punto de vista tributario fuerte puede afectarnos esa recuperación. Y el ahorro, yo creo que aquí permanentemente en cada una de las reformas tributarias siempre vamos un poco a tocar el ahorro y particularmente las tasas de ahorro con respecto al Producto Interno Bruto en el país son bajas si las comparamos con otros países inclusive cercanos. La tasa de ahorro con respecto al Producto Interno Bruto del país debe estar en Colombia por los lados del 18%, pero países como Chile y México tienen niveles superiores. Así que ojalá esta reforma tributaria tenga algunos principios, amplíe la base de declarantes, que es una cosa típica en el mundo, y creo que esa es una cosa que hay que resolver, que genere nuevos mecanismos que impidan la evasión, donde hay unos asuntos importantes por resolver, y ojalá pues no tenga un impacto en el empleo. Ahora bien, con respecto, Silvia, a la reforma pensional, es un poco complicada, estamos en un momento político difícil y tú sabes lo que eso representa, pero seguimos insistiendo en una reforma pensional que simplemente resuelva 3 puntos. El primero de ellos es la cobertura. Hoy desafortunadamente el sistema pensional colombiano tiene una cobertura bastante baja y mucho más baja si la comparamos con otros países. Definitivamente cada 3 personas que va a enfrentar la vejez en este país no va a tener ninguna cobertura si no hacemos algo. Entonces la cobertura es el primero de los temas de ocupación. El segundo es la equidad, porque al final del día hoy vivimos en un país que tiene una competencia entre régimen público y régimen privado, o de ahorro individual para no llamarlo privado, y esa competencia lo que genera es un enfoque y una asignación totalmente inadecuada de los subsidios. Los subsidios del sistema público en este país están orientados al quintil cuarto y quinto de la población, no a la población que lo necesita. Y cuando yo me refiero a equidad en una reforma pensional, es que exista una simetría alrededor de los sistemas pensionales y exista una equidad en la asignación de los subsidios para que realmente lleguen a los que se necesitan. Y el tercer punto es sostenibilidad fiscal. Nosotros aquí, desafortunadamente y sin sesgo, el régimen de prima media no es sostenible. Para ello se necesitan 7 personas aportando para poder contribuir lo necesario para que una persona reciba su mesada pensional. Y el bono demográfico en Colombia ya está extinguido y hoy, si le ponemos la informalidad a esa ecuación, hoy aportan entre 2 y 3 personas por cada uno que pensiona, es decir, no es sostenible. Y eso al final del día tiene un impacto fiscal, porque cualquier tema en régimen de prima media pues tiene un subsidio del Estado y tiene una contribución fiscal que finalmente pues tenemos que pagar todos los colombianos bien impuestos. Así que esos son los 3 pilares de la reforma, Silvia. Podríamos pues obviamente desarrollarlos con mayor profundidad, pero sí con mucha esperanza de que rápidamente ojalá podamos resolver esa reforma pensional, porque de verdad la necesita el país y cada vez que nos demoremos mucho más complejo. Pero si quisieras preguntarme solo una cosa, reforma pensional, cobertura. Nosotros tenemos que trabajar para que de verdad tengamos un sistema integral para la vejez que apoye a los colombianos. Hoy la población adulta del país está absolutamente desprovista de cualquier cuidado por la baja cobertura que tiene el sistema. Muchísimas gracias por eso. Pues Juan, José, Silvia, ha sido un espacio realmente muy agradable. Les doy las gracias por ser nuestros aliados, por representar a esos más de 1.200 aliados que nos permiten, Juan, materializar la estrategia y que se suman al equipo humano que hay en protección trabajando todos los días por generar valor para nuestros clientes. Gracias. Yo quiero simplemente, antes de despedirnos, yo de verdad, otra vez gracias,
porque la verdad es que, y esta conversación recuerdo mucho con el equipo en protección en marzo, parte de nuestras conversaciones, nuestros aliados. ¿Cómo van nuestros aliados? ¿Cómo están nuestros aliados? ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros aliados? Y créanme que esto, dicho ahorita, puede ser un poco distinto, pero cuando lo decíamos y lo miramos en marzo, en abril, teníamos de verdad toda la convicción, y la seguimos teniendo, de que ustedes todos son parte de esta familia. Más de 1.600, más de 1.300. Ahí creo que Juan se nos quedó congelado. Se nos congeló. Sí, realmente ha sido un espacio maravilloso, José Roberto, pues espectacular oír la conexión con las comunidades con las que ustedes trabajan, el crecimiento en el empleo, unos retos bastante grandes que seguramente seguiremos afrontando juntos. Y con Silvia, pues tú eres la muestra de que Protección tiene la inclusión, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y de los emprendedores hace parte de nuestra estrategia. Y bueno, pues indiscutiblemente una de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia es la solidaridad y la forma del trabajo en equipo, reinventándonos todo el tiempo para juntos recuperar el país. Juan, ahí te perdimos, sé que le estabas dando las gracias. Nuevamente, gracias, por si me vuelvo a perder, mil disculpas por la conexión. Yo creo que no tuvimos pues mucha suerte en una conexión totalmente continua, pero de verdad, gratitud total, y créanme que en las conversaciones de Protección siempre ustedes hacen parte de esta gran familia. Un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a sus familias y a todos sus equipos. Y muchas gracias por confiar en Protección. Muchas gracias, Juan, de verdad a ustedes por habernos invitado. Silvia y yo nos sentimos muy orgullosos de haberte acompañado en este proceso, en esta conversación, todo nuestro compromiso, igualmente una gratitud muy especial por esa confianza de darnos lo más valioso de ustedes, que son sus clientes, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y con esto entonces le vamos a dar paso al segundo bloque. Gracias a José Roberto, a Silvia, a Juan, y una de las principales lecciones que nos ha dejado esta contingencia que vivimos en el 2020 y que seguimos afrontando es, además del cuidado de la vida, aprender a ahorrar. Llegar a momentos de contingencia con ese colchoncito y con la posibilidad de tener una previsión para afrontar momentos difíciles nos queda como lección. Y para eso, para hablar de este tema, hemos invitado a Natalia Gallego. Ella es nuestra experta en el tema de finanzas, en el tema de planeación financiera y sobre todo una persona que con su calidez nos ha permitido durante este tiempo acercarnos a diferentes públicos, y queremos que hoy esté acompañándolos a ustedes, nuestros aliados, a sembrar ese propósito de ahorro, de cómo de forma individual o a través del trabajo que hacemos con nuestros colaboradores en las empresas podemos impulsar mucho más el ahorro. Así que le doy la bienvenida a Natalia. Qué rico estar contigo en este espacio. Y bueno, Nati, lo decíamos, la principal lección que nos deja esta pandemia, además del cuidado de la vida, es la importancia de la previsión. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Hola, Sandra. Creo que pues con el mensaje que nos dejaban ahora Juan David, Silvia y José Roberto, hablando un poco del empleo, hablando del emprendimiento, hablando de ese balance entre ahorro y vivir, cuánto ahorro, cuánto sacrifico en lo presente. Creo que nos dan pues una súper buena introducción a esta media horita de hablar un poco de los desafíos pues que en principio dijimos que nos dejaba el 2020, pero creo que pues son los desafíos que siempre hemos tenido desde ese cuidado de nuestras finanzas, de ese hacernos cargo de nuestro dinero, y que realmente pues el 2020 es una situación que nos pone como en estado de alerta frente a la vida, frente a lo que creíamos que podíamos controlar. Yo creo que el 2020 nos deja a todos como la enseñanza que realmente no controlamos nada, ¿cierto? Que solamente haciendo pequeñas decisiones podemos transformar pues como lo que esperamos hacer. Entonces, un poco en esta media horita vamos a conversar de ese cuidar la vida y aprender a ahorrar, porque creo que sin lo uno no viene lo otro, y a veces están más ligados de lo que creemos. O sea, la vida, la calidad de vida, lo que nos permite tener una tranquilidad para vivir en un porcentaje muy amplio, lo da tener unos ahorros, tener una planeación financiera que nos permita vivir de la forma que queremos vivir. Entonces, primero, el 2020
creo que es el año en donde más personas tuvimos que preguntarnos, pues, ¿cómo estoy gastando mi dinero? Si esto, o sea, muchas personas que les ocurrió, pues un grupo muy afortunado conservó su empleo, ¿cierto? Otro grupo conservó su empleo, pero las empresas se vieron en la necesidad de decir, venga, vamos a conservar empleo, pero de pronto tenemos que tener una reducción en el salario o de pronto tenemos que tener una reducción en las bonificaciones. Entonces hubo un público grande que vio afectados sus ingresos y otras personas que perdieron su trabajo, ¿cierto? Entonces es un momento donde de manera simultánea a nivel mundial todos estamos diciendo como, pues si yo perdí mi empleo, yo cómo estaba parado, tenía ahorros, no tenía ahorros, cómo me cojo esto preparado, los que conservaron el empleo y tuvieron un menor ingreso, pues como bueno, yo cómo estaba organizado. Todos en la casa empezamos también a tener una conciencia diferente del gasto, apoderarnos de ese espacio físico donde vivimos, a darnos cuenta muchas veces que tenemos más cosas de las que necesitamos, que tenemos más cosas de las que usamos o que podíamos hacer cambios de comportamiento que nos permitieran vivir de una manera más económica. Pues aprendimos a cuidarnos en familia, a cuidarnos nosotros, a cuidar los otros. Entonces es un año que realmente no existirá un solo ser humano que pueda decir como que en este año a mí no me pasó nada, ¿cierto? Y todos pueden contar un balance dependiendo de la situación en la que estaban, pues muy diferente al otro, pero es un año que nos toca a todos los seres humanos en todos los puntos de la vida, desde lo personal, desde lo emocional, desde lo económico, desde cuando uno tiene su círculo cercano enfermo, en una UCI, pérdida de seres queridos, pues pone ese balance de lo que realmente importa en la vida, de cómo es que yo quiero llevar la vida, de cómo es que quiero vivir la vida. Entonces creo que es un año pues que no pasa en vano, y digo que apenas fue como el principio, porque pues hoy estamos cumpliendo un año exacto de esa primera cuarentena y hoy nos estamos enfrentando a una situación muy similar. O sea, hoy seguimos ya en el tercer pico de la pandemia, hoy seguimos con países cerrados, hoy nos vamos a enfrentar la semana entrante a medidas restrictivas también nosotros acá en Colombia. Entonces, realmente esto es una situación que no ha pasado, esto es una situación que nos tiene todavía en alerta a todos, y creo que es una oportunidad muy grande para todos y nuestros aliados que también tienen a la vez empleados, sean emprendedores, sean empresas más grandes, sean empresas medianas, donde podemos también invitar y generar una conciencia diferente de ese autocuidado y de ese cuidado por las finanzas, pues a todos los empleados que nos acompañan. Realmente el 2021 pues es y está siendo un año de grandes retos, ¿cierto? Creo que el 2020 nos deja ese aprendizaje, pues, de poder hacer muchas actividades que no creíamos desde la casa, el teletrabajo, conectarnos, estar en una reunión, generar cercanía a través de una cámara, que creo que antes de este año, pues eso nos hubiera parecido imposible, pero cuando esto se convierte pues en nuestro único recurso, empezamos a adaptar nuevas formas de vida, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relacionarnos, y creo que es un súper año donde nos debemos hacer preguntas de cómo está nuestra salud financiera, cómo estamos ganando, cómo estamos gastando el dinero, cómo estamos planificando los gastos. Arrancamos el año con ahorros, o sea, terminamos un 2020 súper difícil, y la pregunta es, bueno, cambiamos nuestro comportamiento con las finanzas. Este año nos coge mejor parados, nos coge igual, no pasó nada, y finalmente, pues esa es la pregunta que nos abre como esa conversación al cuidado del dinero, a cómo planifico mis gastos, cómo me organizo un poco mejor, y al final del día, pues cómo empiezo a realizar un ahorro. Y en primera instancia, el ahorro más importante, pues es el ahorro de los imprevistos. Y ahora vamos a entrar un poco a conversar de esos ahorros, de cómo debo ahorrar, de cómo lo debo hacer, y pues dónde puedo encontrar como ese balance. Creo que la pregunta más importante del año pasado es, bueno, con toda esta incertidumbre que vivimos, con todos estos grandes cambios que vivimos,
tú aprendiste a ahorrar en el 2020, ¿estás ahorrando para este 2021 o seguimos como de la misma forma? Entonces, bueno, sí, primero si la respuesta es sí, yo ahorro, soy juicioso, aprendí a ahorrar, pues excelente, ¿cierto? Podríamos decir que los ahorradores estamos todavía en un porcentaje pequeño de la población, ¿cierto? Si todavía no estoy ahorrando, pues es posible que uno diga, listo, bueno, vamos, ¿qué es eso de la planeación financiera? ¿Qué es eso de las finanzas personales? ¿Qué es eso del bienestar financiero? ¿Qué es ese tal coach financiero? ¿Cierto? Aprendimos como muchos términos nuevos el año pasado y al final, ¿cierto? Esto de las finanzas personales, de la salud financiera, del bienestar financiero, cualquier nombre que le queramos poner, esto es un asunto de sumar y de restar, ¿cierto? Hemos generado como una aversión a la palabra ahorro, como una aversión a la palabra finanzas, a la palabra planeación, como que juntamos muchas de las palabras que generalmente tratamos de evitar, pero al final es un asunto sencillo, es un asunto que no requiere mucho tiempo y es un asunto que son sumas y restas, ¿cierto? Y todos, lo primero que empezamos a hacer de manera natural, inclusive antes de aprender a escribir y antes de aprender a leer, fue aprender a sumar y aprender a restar. Porque desde que somos pequeñitos, cuando en el colegio nos empacaban la lonchera 2 manzanas y le regalábamos una manzana al amigo, compartíamos uno, juntábamos o contábamos las canicas de jugar, etcétera, etcétera, son actividades inconscientes de sumas y restas, de comprar, que me devuelvan, si me dieron la plata para el colegio. Entonces, los niños, desde que somos pequeños, como con la primera actividad que nos enfrentamos todos, es a sumar y restar. Y resulta que con el paso de los años, aunque es un asunto simple, porque todos los días sumamos y restamos, cuando compramos, cuando tenemos una devuelta, cuando tenemos que hacer un pago de algún asunto, todos los días estamos sumando y restando. Pero si nos hablan de finanzas personales o salud financiera, inmediatamente decimos como, no, yo de eso no sé, es que yo no estudié eso, los números y yo no nos la llevamos, es que de números no me hables, pero resulta que todos estamos relacionados con los números, ¿cierto? O sea, cuando ahora Silvia nos contaba que tiene su emprendimiento, que hace contenidos, que tiene 2 o 3 personas que le ayudan, por más que su área sea el tema de contenidos para protección, ella tiene que hacer sumas y restas para presentar su factura, para pagarle a sus empleados, para saber si le alcanza o no le alcanza. Entonces, todos los días nos enfrentamos con sumar y restar. Y hablar de salud financiera es eso, es hablar de sumas y restas y simplemente sacar un pequeño espacio de tiempo para poder hacer ese ejercicio importante. Entonces, en protección existen durante el 2020, creo que uno de los temas pues de los que más nos ocupamos y de los que más reforzamos y de los que más tratamos de estar presente fue en todos los asuntos que tienen que ver precisamente con el tema del bienestar financiero. Entonces, protección cuenta con herramientas completamente al alcance de todos, son medios digitales que no tienen ningún costo, que podemos promocionar al interior de las empresas, donde podemos encontrar un material que nos acompaña para ocuparnos de nuestras finanzas. Tenemos la Universidad Protección. La Universidad Protección es una plataforma donde tenemos acceso a diferentes cursos, ¿cierto? De diferentes temas. Dentro de ellos está todo el curso de finanzas personales que me va llevando en un paso a paso a entender cómo hago un presupuesto, cómo identifico mis ingresos, cuáles son las deducciones que por ley se le hacen a esos ingresos, cómo identifico mis gastos, cuáles son los gastos vitales a los que yo no podría renunciar, cuáles son los gastos importantes, cómo puedo generar esa suma de ingresos menos esa resta de gastos. Y tengo un curso online muy, muy simple que me permite conocer ese paso a paso, pues de cómo ocuparme de mis finanzas. Si ingresamos en Protección a Toma el Control,
el Toma el Control tiene un contenido, todo alrededor de las finanzas personales, donde puedo acceder a charlas de finanzas personales, donde tengo tips para ahorrar, donde puedo identificar mi perfil de riesgo, donde puedo tener un simulador que rápidamente me dice si quiero ahorrar, cómo lo puedo hacer, ¿cierto? Y adicional, a través de Keep, que es una aplicación que yo descargo, pues puedo tener acceso a un coach financiero que me hace una cita individual y me acompaña en ese proceso de identificar cuál es mi situación financiera. Entonces aquí, antes de seguir hablando de finanzas, quería hacer como esta notica para los que estamos conectados y para los que tenemos a los empleados, porque realmente hoy el único paso para querer cambiar el comportamiento que tenemos desde el manejo de nuestro dinero es querernos ocupar de él. O sea, hoy no hay excusas. O sea, hoy hay curso rápido, curso chiquito, acompañado, solo, donde hago mis simulaciones, donde puedo encontrar y compartir el material con los otros. Entonces, acá hay pues como una invitación muy grande porque en Toma el Control, en este micrositio, pues hemos hecho un esfuerzo grande en recoger todos los contenidos que nos pueden ayudar para hacernos cargo de nuestras finanzas. Y como les digo, hay para todos los gustos. Desde el tema de hacer un video y verlo, desde hacer un curso y llevarlo a cabo, desde simplemente leer el contenido que allí encuentro. Entonces, acá está pues como un muy buen material donde puedo acceder pues a esta información. Inclusive siempre tengo disponible el chatbot, siempre tengo disponible el acompañamiento y en la aplicación de Keep también puedo descargarla y agendar pues una cita con un coach financiero. Entonces, en esta parte les quería como compartir que Protección pues ha entendido o en nuestra parte de nuestra misión pues en este negocio, como bien lo decía Juan David cuando hablaba de los 4 pilares, cuando yo hablo de cuidar los recursos, cuando yo hablo de acompañar a los colombianos a construir sus sueños, pues yo tengo una razón de ser donde tengo que acompañar pues esa conciencia pensional en las personas, esa conciencia de ahorro, esa conciencia de poder conseguir pues cómo convierto pues los anhelos y los sueños que yo tengo en realidad. Entonces, estas finanzas personales tienen todo que ver con nuestra razón de ser y con nuestro negocio. Entonces, entrando un poco en materia, siempre que hablamos de finanzas personales, siempre que hablamos de bienestar financiero, como les decía, es simplemente seguir 3 pasos. 3 pasos que son realmente muy sencillos y son como los mismos 3 pasos que uno de manera inconsciente sigue en la vida, como con todas las acciones que toma, cuando decide qué quiere estudiar, cuando decide dónde quiere trabajar, cuando hace como un alto en el camino y dice, bueno, yo sí estoy haciendo lo que me gusta, esta sí es la vida que quiero tener, o sea, todas las preguntas que a veces nos pasan a todos por la cabeza y nos plantean un poco como esas preguntas existenciales, casi siempre arrancan que para poder encontrar una respuesta, lo primero que yo tengo que hacer es un diagnóstico de cómo estoy, ¿cierto? Y constantemente, consciente o inconscientemente, estamos haciendo diagnósticos. Casi que cada que tenemos un plan futuro, cada que tenemos un anhelo, cada que tenemos una meta, cada que tenemos un sueño, así no nos demos cuenta, casi que ese sueño obedece a algo del presente que no nos gusta o que quisiéramos cambiar o algo que quisiéramos hacer diferentes y que nos tenemos que organizar para que eso se vuelva una realidad. El ejemplo que creo que más fácil vemos todos es cuando hablamos de perder peso, ¿cierto? O hacer una dieta o hacer ejercicio, ¿cierto? Como que la salud física muchas veces la tenemos más interiorizada que la salud financiera, pero cuando hablamos de la salud física, básicamente también estamos diciendo, y lo que ponemos en los planes casi siempre de fin de año es el año entrante voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio, voy a comer saludable, voy a comer menos dulce, voy a comer menos fritos, o sea, casi que
cuando yo hago esas declaraciones, hay un anhelo futuro que está diciendo, me quiero ver mejor o me quiero sentir mejor, o sé que como estoy hoy, pues no es la forma ideal en la que quisiera estar. Entonces, hay como un anhelo futuro, pero que parte de una situación presente. O sea, yo estoy declarando que hoy quisiera cambiar un hábito, quisiera cambiar un comportamiento. Y ya después, para volverlo realidad, claro, tengo que empezar ¿a qué? Tengo que empezar a actuar, porque si no me inscribo en el gimnasio, si no voy al gimnasio, si no cambio el mercado, si no compro otras cosas, pues no voy a poder llegar a ese propósito que me planteé. Con las finanzas personales nos pasa algo similar. La primera invitación es, generalmente nosotros estamos llenos de metas y de sueños, que es ese tercer paso. Queremos o comprar un carro, comprar una casa, pagar la educación de los hijos, pasear. O sea, la vida cotidiana siempre está acompañado como de grandes compras que quisiéramos hacer o pues son gastos que consideramos inversiones pues en nuestro bienestar, pero siempre hay como una añoranza o de un bien material o de pagar la educación de los hijos, y para poder cumplir esas metas, esos sueños, para poderlos hacer realidad, siempre, ¿qué vamos a necesitar? Dinero, ¿cierto? Entonces, si yo no hago, primer paso, un diagnóstico para saber cuál es mi situación de hoy, muy difícilmente pueda llegar a conseguir ese plan que me estoy planteando para el futuro. Entonces, lo primero, para poder cambiar el comportamiento financiero, para poder hablar de salud financiera, es hacer un diagnóstico de cómo me encuentro hoy. Y ese diagnóstico es un asunto de poder identificar mis ingresos y digo, pues que esta podría ser la fácil para el asalariado, porque pues abre su colilla de pago y ahí va a mirar cuánto le pagan, qué deducciones le hacen y cuánto le queda para vivir. En el caso del independiente, pues es un ejercicio que requiere más juicio, porque yo puedo tener unos meses mejores que otros meses. Entonces, claro, es importante que yo identifique también en mi negocio cómo es esa tendencia de esos meses y que lleve un buen registro, pues como ese ciclo de facturación que yo tengo. Entonces, paso 1 es identificar mis ingresos. Y 2, que es el más importante, que siempre hemos creído que no, es cómo me gasto el dinero. ¿Cómo estoy gastándome esos pesos? ¿En qué? ¿Soy consciente en que me estoy gastando la plata? Entonces, generalmente siempre decimos, no, yo no ahorro porque no me gano lo suficiente. Yo no ahorro porque el dinero no me alcanza. Yo no ahorro porque pues tengo que pagar todas las cosas de la casa, los hijos. Yo no ahorro porque, y nos llenamos de un montón de razones que las encontramos 100% creíbles y que entonces abandonamos la idea del ahorro, pero ni siquiera nos damos a la tarea de identificar dónde están nuestros gastos y qué podríamos economizar en esos gastos y qué parte de eso que economizamos en esos gastos puede ser nuestra puerta para comenzar a hacer un ahorro. Entonces, primero es hacer un diagnóstico de la situación que yo tengo y el doble clic aquí más grande va a ser cómo me gasto el dinero. Que los grandes gastos los vamos a tener muy conscientes porque vamos a decir la casa, los servicios, la educación de los hijos, el mercado, pero esos gastos pequeños que surgen en el día a día, un ajuste al mercado, una comida en la calle, una compra ocasional, un regalo que di, un evento que apareció, o sea, todas esas gastos que no son los grandes gastos del día a día, se nos pueden hacer tan imperceptibles cuando los pagamos que al final no tenemos conciencia de cuánto nos gastamos en eso. Los domicilios, ¿cómo así? Yo pido domicilios, pero no sé cuánto me gasto. Entonces, lo primero para poder cambiar o hacer ese diagnóstico a conciencia es hacer un diagnóstico general de mis ingresos y mis gastos, pero darme 30 días donde de manera muy juiciosa lleve apuntado todos los consumos del mes para que empiece a hacer conciencia dónde están mis gastos, poderlos después agrupar y poder identificar dónde puedo cambiar el consumo que estoy haciendo, y en todo se puede tener un ahorro. O sea, ¿cuántas veces no tenemos un plan de celular que nunca hemos revisado si nos gastamos los minutos, si nos gastamos el plan de navegación, que tengo el triple play más Netflix, más Amazon, más Disney Channel porque todo es muy barato y vamos y miramos si no lo uso? O sea, entonces tener esa conciencia en que me gasto las cosas y tomar nota 30 días seguidas cómo estoy haciendo, cómo me estoy gastando el dinero, me va a dar un panorama muy claro de cuál es mi diagnóstico actual y me va a llevar al segundo paso, y es hacer un plan
porque si mis gastos son superiores a mis ingresos, pues tengo que ajustar mi consumo para poder vivir con lo que tengo. Si me está sobrando dinero, venga, cómo lo ahorro, cómo lo invierto para que no se me vuelva plata de bolsillo y que esto me movilice a cumplir las grandes metas o los grandes sueños que yo me planteo. Pero ahí hay un tema muy importante y es que el primer ahorro que todos deberíamos tener es el ahorro para los imprevistos. ¿Qué es un imprevisto? Es perder el trabajo. ¿Qué es un imprevisto? Es tuve un daño en la casa, tuve un daño en el carro, algo ocasional que yo no contaba con eso y pues lo tengo que pagar sí o sí. Tuve un imprevisto de salud, ¿cierto? Entonces tengo que incurrir en unos gastos que yo no tenía. Entonces, la primera parte de la teoría de las finanzas personales nos dice, usted para sentirse tranquilo, su tranquilidad puede estar muy asociada a tener un ahorro para imprevistos. ¿Y un ahorro para imprevistos de cuánto debe ser? Entonces, lo primero es que uno debería tener 4 meses de gastos cubiertos. Entonces, cuando estamos en el paso 1 haciendo el diagnóstico y nos dimos cuenta cuáles son como esos gastos que necesitamos mes a mes, nuestro mercado, el arrendamiento, la deuda de la casa o la administración de la casa, los servicios, el transporte, la educación de los hijos, la salud, lo que cada uno pues tiene ahí marcado como sus gastos mínimos vitales, los que yo necesito para sobrevivir, uno debería tener un ahorro muy disponible, en un portafolio muy conservador a la vista que le permita contar con 4 meses de gastos. Entonces, si yo voy y hago mi ejercicio y yo todos los meses para vivir necesito 5 millones de pesos, yo debería tener 20 millones de pesos para imprevistos. Si yo soy asalariado y tengo mis cesantías y soy muy juiciosa y no me las gasto y la tengo realmente para imprevistos, pues a esos 20 millones de pesos, pues si pierdo el trabajo, le podría restar esa plata que tengo en cesantías y tratar de ahorrar la diferencia. Entonces, el primer ahorro que todos deberíamos tener para tener tranquilidad financiera son 4 meses de gasto. ¿Por qué esos 4 meses? Porque lo que se ha encontrado es que es más o menos el tiempo que tarda una persona, uno si está empleada para volverse a emplear o para al menos generar algún ingreso en ese tiempo que queda cesante. O sea, desde la pérdida de trabajo o el cambio de trabajo o hago un alto en el camino y quiero hacer otra cosa, más o menos 4 meses es ese periodo donde un ser humano vuelve y arranca a generar algún tipo de ingreso. Entonces, tener los gastos de 4 meses reservados, pues es un paso muy importante para poder contribuir a esa tranquilidad financiera. El segundo consejo desde el ahorro es primero que tratemos, el primer paso para ahorrar es empezar a ahorrar, ¿cierto? Entonces, uno que debe buscar una parte donde ahorrar sea muy sencillo, ¿cierto? Hoy nosotros tenemos en Protección la afiliación a ahorro voluntario en línea, o sea, yo desde internet hago mi vinculación solito, puedo definir un ahorro desde 20,000 pesos. Entonces, segundo, puedo empezar por un ahorro de pequeño monto para que no sea un obstáculo decir que no me alcanza e irlo subiendo en la medida que me voy acostumbrando a vivir sin ese dinero. Tercero, ojalá que ese ahorro que haga sea por débito automático o por descuento de nómina, para que no tengas que acordarte de tengo que ahorrar, porque entonces ya estás poniendo como una tarea que posiblemente se te olvida y la vayas a terminar evitando. Entonces, tengo el ahorro para los imprevistos, esa debe ser mi primera meta. La segunda es que desde las finanzas personales, la mínima recomendación de ahorro es ahorrar el 10% del salario. Y ese 10%, cuando uno va y lo mira, tiene mucha relación con hacer un ahorro también de largo plazo que le permita conservar la calidad de vida que tiene hoy de acuerdo a su salario. O sea, cuando nosotros miramos del salario o de los pagos que tenemos, el solo pago de la seguridad social ya nos disminuye pues como ese ingreso real que tenemos. Si hay que pagar impuestos, vuelve y nos disminuye ese ingreso real que tenemos. Y en promedio las personas se pensionan con una pensión aproximada del 65-70% de su salario. Entonces, si yo ahorré adicional toda la vida, un 10% de mi salario, yo ya me acostumbré a vivir. De ese 100, me descontaron la seguridad social, me descontaron la retención en la fuente, aprendí a ahorrar el 10%, casi que yo estoy acomodándome a vivir con el ingreso futuro que tendría. Y si soy juicioso desde el principio ahorrando para temas pensionales, podría llegar al retiro pues conservando la misma calidad de vida que tengo hoy. Entonces, ahorro para imprevistos número 1, disciplina del ahorro del 10% de lo que me gano, y acá la invitación es empezar. Primer paso para ahorrar es, venga, empiezo así sea con poquito y de ahí lo voy ajustando y lo voy haciendo. Y poder
contagiarnos nosotros, aprender un poco las finanzas personales y contagiar a las personas que trabajan con nosotros para que recurran a estas herramientas que tenemos, que están a disposición de todos los empleados y puedan empezar a hacerse cargo de sus finanzas personales y de sus sueños, de sus propósitos, y que pues todos estemos mejor parados cuando las situaciones que nos generan inestabilidad económica llegan. Entonces, esa era pues un poco como la invitación de esta media hora. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Sí, Nati, pues nos preguntan que cómo pueden solicitar esta conferencia para poderla llevar. Bueno, no sé si se me paralizó a mí sola. ¿Aló? Nati, bueno. ¿Me perdieron? Sí, te perdí. ¿Cómo podríamos solicitar la conferencia? Entonces, Sanu, pues para hacerlos acá rapidito y no ponerlos a voltear, nos dejan en el chat el dato de contacto, nos dejan el nombre de la persona con la que nos contactamos y con el equipo comercial coordinamos contactarlos para llevar la charla a la empresa, ¿cierto? Porque sí, Nati. El que los atiende, que Universidad Protección, bueno, nos vamos rapiditos y nos dejan los datos, coordinamos con el equipo comercial. Sí, Nati, adicionalmente, pues creo que hay preguntas alrededor de cómo acompañar a los colaboradores, porque claro, tú recibes esta información, pero cómo la transmites. Y ahí es precisamente pues algo que mencionaste y es, hay unos equipos comerciales listos para identificar esas necesidades. Por ejemplo, si en tu empresa tú has identificado que hay un grupo grande de personas que no ha cumplido el sueño de casa propia y se puede fijar un plan de ahorro en función de eso y cómo ponerse esa meta o en función de las necesidades particulares, Protección ha diseñado programas de acompañamiento que parten de un diagnóstico también de la situación real de los colaboradores. Así es, Anu, y la idea es acompañar a la empresa y a sus empleados en su necesidad específica, ¿cierto? Porque cada empresa, como lo mencionas, hay empresas que nos dicen, no, venga, yo tengo un grupo de gente muy joven, viven en la casa, todos se lo gastan, venga, empecemos con un ahorro chiquito de esto o aquello. Entonces también se buscan temas que los puedan emocionar y digan, listo, para el viaje, para la educación, para el sabático que quiero tener. Hay otros que dicen, no, la prioridad de esta empresa es todos con casa propia. Entonces venga, armemos todo el ahorro alrededor de la casa propia, pues donde tenemos a vecindario, que es un aliado, donde tenemos unos descuentos en proyectos y demás, donde tenemos hacer ese simulador de ahorro. Entonces, cada empresa tiene una necesidad diferente y coordinamos ese acompañamiento con el equipo comercial y también el estilo de la empresa, porque hay empresas que son 100% digitales, entonces, listo, puede que ellos digan la plataforma, me dicen por dónde y yo pregunto, o venga, tenemos una charla en vivo nosotros y lo vamos haciendo. Entonces, desde el equipo comercial acompañamos pues cada una de las necesidades que tengan en las empresas. ¿Estás en mute o yo te dejé de escuchar? No, me estás escuchando. A veces pensamos, que el monto es importante y está comprobado que desde 20,000 pesos es solamente tomar como la decisión de ahorro. Quizás el tema no es cuánto ahorro, sino la disciplina con la que lo hago. Ese es un mensaje que tú nos dejas de forma importante. Y dos, y yo creo que lo más relevante es, no es decir, dentro de un mes arranco, es tomar la decisión inmediatamente, porque son dos decisiones que quizás son barreras mentales que nos ponemos y que tomar la decisión de, desde lo que tenga hoy, empezar a ahorrar, aunque sea poco, es ya romper esa inercia del no ahorro, que a veces quizás es lo que nos limita. Sí, acá la invitación es a la acción. O sea, ¿cómo ahorro? Ahorrando. O sea, ¿cómo hago ejercicio? Haciendo ejercicio. O sea, no hay una respuesta diferente para la acción. Cualquier cambio de comportamiento no lo vas a hacer desde la teoría, desde la charla, desde saber. Si tú no pones una primera acción, no vas a cambiar nada de lo que te estés planteando hacer pues en transformaciones de la vida. Entonces la invitación siempre es a la acción, es venga, no lo piense, ingresemos ya, demos la orden, empecemos a ahorrar y más bien en un mes hacemos un balance.
está bien, no le hizo falta esa plata, entonces venga, súbala, y puede ir uno pues acompañando hasta llegar a ese ahorro ideal, para imprevistos, a ese ahorro ideal para sueños, pero aquí la invitación es empezar, lo primero es empezar a ahorrar. Así es, Nati, a ti muchísimas gracias. Esto, ante todo, es un espacio para acercarlos a nuestra propuesta de valor, para que afiancemos lazos, y no me quiero despedir sin recordarles los canales que tenemos habilitados para estar cerca de nuestros aliados. Lo primero es la línea de atención. Hay un correo especializado más allá del contacto que ustedes tengan en protección, es proveedores@proteccion.com.co, donde pueden solicitar constancias, certificados, acompañamiento. Incluso a través de este correo pueden hacernos las solicitudes de formaciones que, por ejemplo, nos mencionó Nati, y ellos se encargarán de direccionar al equipo comercial. 2, línea ética. Para nosotros la transparencia en nuestra relación siempre será un principio, así que si en algún momento detectaran alguna anomalía en la forma como nos estamos relacionando, tenemos habilitada el correo linea.etica@proteccion.com.co para hacer cualquier tipo de anotación frente a un tema de trato o de relacionamiento que esté por fuera de los principios corporativos. Y adicionalmente, nuestro portal web para proveedores en proteccion.com, en la zona corporativa, donde ustedes pueden encontrar toda esta filosofía, toda la estrategia que hoy Juan David nos trató de presentar, y conectarse de una mejor forma con la manera como estamos cuidando los recursos, acompañando las decisiones de nuestros clientes, influyendo, impactando de forma positiva sobre la institucionalidad del país, y adicionalmente creando capacidades para el desarrollo. Es para nosotros un placer haberlos podido acompañar. Esta conferencia quedará grabada, se las enviaremos a los correos que tienen registrados con nosotros para que la puedan compartir con otras personas del equipo. En nombre del equipo administrativo de Proteccion, quienes son los líderes de la relación con ustedes, nuestros aliados, les damos las gracias por haber aceptado esta invitación. A Nati, a José Roberto, a Silvia y a Juan, que nos acompañaron en este encuentro primero del año 2021, pues muchísimas gracias y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Chao.